de los espías, de Goliat y de Jonás. La segunda parte tratará con Moisés y Elías y Jesús. El uso normal de la cuarentena es una restricción a la circulación de personas o mercancías, y esto es para prevenir la propagación de enfermedades o de plagas. Ahora, el uso también es sinónimo con el aislamiento. La bandera que encontramos a la mano izquierda es una bandera amarilla y negra, y esta bandera es reconocida como una bandera de cuarentena. La palabra cuarentena proviene de la palabra cuarquita, que significa 40 días, utilizada en el idioma veneciano del siglo XIV al XV. Designa el periodo en el que todos los barcos debían aislarse antes de que los pasajeros y la tripulación pudieran desembarcar durante la epidemia de peste de la muerte negra. Ahora vamos a ver el uso de la cuarentena en las Escrituras. Vamos a notar que un periodo de 40 días es muy significante en varias historias que encontramos. El número 40 significa un tiempo de prueba o de análisis. Vamos a repasar 3 historias de las Escrituras que tienen que ver con la cuarentena o los 40 días. La historia de los espías que se fueron a la tierra de Canaán. La historia de Goliat, quien enfrentó al ejército de Israel. Y la historia de Jonás, quien se fue a Nínive para predicar contra ella. Puede leer más detalladamente sobre la historia de los espías en el libro de Números capítulo 13 versículo 1 hasta el capítulo 14 versículo 38. Para el estudio de hoy vamos a enfocarnos en el periodo de tiempo en que los espías estuvieron en la tierra de Canaán. En Números 14 versículo 34 notamos a Moisés diciendo: de los 40 días en que reconocisteis la tierra. Ese fue el periodo de tiempo que los espías estuvieron en Canaán. 40 días, una cuarentena. Recordamos que la cuarentena o los 40 días o el número 40 se refiere a un tiempo de prueba, un tiempo de análisis. Entonces Moisés, en el uso de sus palabras, también nos indica esto, que para eso fueron enviados los espías. 1. Para reconocer la tierra de Canaán. 2. Para observar la tierra como era. 3. Para ver cómo la tierra si era habitada y cómo eran las ciudades habitadas y cómo era el terreno. Y al final dice: reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Amat. Entonces el trabajo de los espías era sencillamente esto: ir a ver, probar lo que estaba, analizar lo que estaba en la tierra de Canaán. En esta historia vamos a notar que después de los 40 días o después de la cuarentena, hubo 2 reacciones. La primera reacción es la de los 10 espías. Ellos dieron un mal testimonio. Ellos reaccionaron de una manera negativa a la prueba, al análisis. En Números capítulo 13, versículo 31 y 32, encontramos algo de lo que dijeron: no podremos, y hablaron mal. Esto es, después de ver lo que tenía la tierra de Canaán, después de observar, después de reconocer, ellos se debilitaron. Ellos tuvieron miedo. Y más que esto, compartieron ese miedo, ese temor con la nación de Israel. Ahí en el mismo capítulo 13 podemos leer cómo su negatividad afectó lo demás del pueblo. En el versículo 28 dijeron: mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte. Versículo 31, porque es más fuerte que nosotros. Versículo 32, la tierra que traga sus moradores. Y el versículo 33, y así les parecíamos a ellos. ¿Cómo? Como langostas pequeñas.
Y ese reporte que dieron afectó a todo el pueblo. Y tuvieron miedo, tuvieron temor. Así salieron estos de la prueba, del análisis. Fue negativo para ellos. Y salieron peor que cuando entraron. Ahora vamos a ver la reacción de otros dos espías. La reacción de Josué y de Caleb. Vamos a notar que cuando ellos salieron de la tierra de Canaán, después de conocer la tierra, después de probarla y analizarla, ellos salieron con una reacción diferente, una perspectiva contraria a la perspectiva de los otros 10 espías. Vamos a notar que ellos salieron con una visión positiva de lo que estaba ahí. Caleb, cuando responde, dice en Números 13:30, subamos luego y tomemos posesión de ella. Para él no había nada que serviría de impedimento, nada de barrera para que ellos entraran. Más bien, cuando el pueblo se junta con los 10 espías y se enojan, Josué y Caleb rompen sus vestidos. Ellos están totalmente decepcionados en esta reacción tan negativa y no pueden creer que el pueblo no confiara en Jehová. En el versículo 7 de capítulo 14 encontramos también como comentan que es tierra en gran manera buena. Esa tierra es para nosotros. Esa tierra es la tierra prometida y es buena. Versículo 8 también nos muestran en quién ellos confiaban. Hablando de Jehová dicen, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Ellos reconocían que aunque habían gigantes, aunque las ciudades eran ciudades fortificadas, Jehová iba por delante. Jehová es el que va a conquistarla. Ellos se acordaban de lo que Jehová hizo cuando los sacó de la tierra de Egipto. Ellos se recordaban lo que Jehová hizo cuando los hizo cruzar el Mar Rojo y destruyó el ejército de Egipto en el mar. Y al final el versículo 9 dicen, con nosotros está Jehová. Ningún enemigo aquí en la tierra puede comparar a Jehová. Y así lo miraban ellos. Para ellos era positivo. Había cosas grandes ahí, sí. Cosas que asustaban, sí. Pero con Jehová todo se miraba como bueno. Ahora resumimos la historia de los 12 espías. La cuarentena, los 40 días. Estos 12 hombres estuvieron en la tierra de Canaán, alejados de sus familiares, mirando lo que estaba por delante. Era un tiempo de prueba, un tiempo de análisis. Y al final de esta cuarentena, al final de estos 40 días, ¿cómo salieron? ¿Cuál fue el resultado de esta prueba, de este análisis en sus vidas? Notamos que dos de los hombres, Josué y Caleb, hombres fieles al Señor, pasaron la prueba. Cuando ellos salieron al otro lado de la cuarentena, ellos tenían más confianza en Jehová. Pero los otros espías, los 10, ¿cómo salieron ellos? Ellos salieron desanimados, desconfiados, con miedo, con temor. Y lo peor es que esto también contaminó al pueblo. Y llevaron a muchos más pensar igual que a ellos, que no era posible conquistar esta tierra. Para nosotros en nuestras vidas, cuando pasamos una cuarentena, unos 40 días, quizás algo menos, ¿cómo salimos al otro lado? ¿Salimos con más confianza en Jehová? ¿O salimos con miedo o con desánimo? Y esto es algo en que reflexionar mientras que seguimos el estudio. Vamos a ver la historia de Goliat y una otra cuarentena, un otro 40 días. En 1 de Samuel capítulo 17, versículo 16, encontramos
que Goliat, aquel filisteo, por la mañana y por la tarde, así lo hizo durante 40 días. Para el ejército de Israel, para Saúl como rey de Israel, esto sí fue un tiempo de prueba, un tiempo de análisis. Y vamos a notar otra vez dos reacciones en cuanto a ese tiempo de aislamiento. Puede leer la historia en 1 de Samuel capítulo 17, versículo 1 al 58. Ahí encontramos a Goliat, versículo 8. Dice que escogieran un hombre para que saliera contra él. Notamos el énfasis. Él buscaba un hombre que tuviera el valor de enfrentarle a él. Luego en el versículo 10 también encontramos un hombre buscaba a Goliat. En el versículo 23 encontramos que hablaba con las mismas palabras. Cuando él salía, buscaba un hombre que peleara contra él. En el versículo 43, cuando David le sale al encuentro, Goliat reacciona de una manera burlándose de él. ¿Vengas a mí con palos? También versículo 44, dice a David, ven, usted es el hombre que me va a enfrentar. Y dice, daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Goliat retó al ejército, le tiró un desafío, una prueba, un análisis, para ver si un hombre tuviera la capacidad o el valor de enfrentarle a él. Ahora, Goliat era un gigante, y puede leer su descripción en el mismo capítulo 17. Y a nosotros, estoy seguro, nos daría miedo enfrentarle a él. Pero vamos a notar algo interesante en esta historia. Como otra vez hay dos reacciones en cuanto a esa prueba, en cuanto a este análisis. Notamos en la primera parte cómo era Goliat que estaba probando o analizando al ejército de Israel, al rey de Israel. Pero quisiera tal vez sembrar la idea que no era Goliat en sí quien estaba poniendo a prueba al ejército o al rey de Israel, sino que Jehová mismo, quizás por medio del gigante, estaba poniendo a prueba a su ejército, a su rey. Notamos algo interesante en el versículo 10 de capítulo 17. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado el campamento de Israel. Y pareciera así que es él, como filisteo, como enemigo de Israel, que está tirando el desafío, que está tirando el reto. Pero notamos otras expresiones usadas en este capítulo para ver qué está pasando. Versículo 26. David reacciona y dice, provoque a los escuadrones del Dios viviente. Si seguimos versículo 36, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y si seguimos en el versículo 45, notamos ahí que David dice, a quien tú has provocado. ¿A quién? El Dios de los escuadrones de Israel. Notamos algo interesante, que Goliat, sí, estaba desafiando al ejército. Pero a la misma vez David hizo la conexión pensando, no solamente está desafiando el ejército, sino está desafiando al mismo Dios de Israel. Y cuando David sale al encuentro con Goliat, David delante de él, Goliat burlándose de él, y dice que lo maldijo por sus dioses. Y David al contrario le dice que en esta batalla que toda la tierra se va a dar cuenta que hay un Dios en Israel. Y este es el asunto. Dios ahí estaba. Jehová, el Dios de Israel,
un enemigo por delante, retándole a él. Ahora, ¿quién estaba poniendo la prueba? ¿Quién estaba haciendo el análisis? ¿Será que Dios estaba esperando en el transcurso de estos 40 días, de esta cuarentena, que un hombre de dentro del ejército de Israel saliera para defenderle a él? Quizás Dios estaba poniendo a Saúl, el rey, a prueba. Lo estaba analizando. Quizás Dios estaba poniendo a prueba el ejército de Israel y lo estaba analizando para ver si una persona saliera a enfrentar a este enemigo, no solo de Israel, pero este enemigo de Dios. Vamos a notar en esta historia cómo hubieron dos reacciones. Dios puso a la nación de Israel a prueba, a Saúl como rey a prueba, al ejército a prueba. Y en toda esta historia, solamente sale un hombre quien pasó la prueba. Leemos en 1 Samuel 17:32, y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. ¿Qué confianza tenía David? Ya escuchando la voz del gigante, del Goliat, pero sin temor, sin miedo, ya con valor, ya con confianza. Cuando comparamos la reacción de David con la reacción del ejército y de Saúl, entendemos cuán grande fue la diferencia. En el versículo 11, cuando el ejército escuchó las palabras del filisteo, ¿qué leemos? Se turbaron y tuvieron gran miedo. Al ver el Goliat, al escuchar sus palabras, se sintieron tan pequeños, tan débiles, sin valor, sin confianza. Y luego todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Notamos que de ninguna manera quisieran enfrentar al Goliat. Es que lo miraba a él como un gigante, como un soldado grande, un hombre de fuerza, de capacidad, de experiencia. Y por eso tuvieron temor. Pero no reconocieron lo que David reconoció, que Goliat no era un enemigo físico, sino que Goliat era un enemigo espiritual. Si la batalla ahí estaba, un ejército en una montaña, otro ejército al otro lado, en otra montaña, y ahí peleando en el valle. Pero David miraba la cosa como de otro punto de vista. Y él miró a Goliat como el enemigo de Jehová, el Dios de Israel. Y por eso notamos su reacción. Versículo 37, él también me librará. ¿Quién? Jehová. Jehová lo había librado de la mano del león. Jehová lo había librado de la mano del oso. Y para David, ese gigante era como uno de aquellos, nada más. Y Jehová lo iba a librar. Y estando ahí de pie delante de Goliat, y puede imaginar aquella escena, un joven ahí, sin armadura, sin espada, sin escudo, solamente con una honda y unas piedras en la mano. ¿Y qué dice a Goliat? Mirándole quizás en los ojos, le dijo: Jehová te entregará hoy en mi mano. Ahí estaba David, 1-1, con ese gigante, y las rodillas no le temblaban, las manos tampoco, sino con una confianza, una tranquilidad.
porque el enemigo que tenía por delante era un enemigo de Dios. Y David ahí estaba, enfrentándole, no bajo su propia fuerza, sino bajo la fuerza de Jehová. Nos hace pensar en lo que sucedió con los profetas. Cuando ahí fue el clamor, ¿quién irá por nosotros? Y hallamos la voz de uno, heme aquí, envíame a mí. David era aquel quien escuchó la llamada, quien pasó la prueba, quien pasó el análisis, mientras que todos los demás de Saúl, hasta todo el ejército, no pudieron enfrentar el gigante. Entonces, resumiendo esta cuarentena, estos 40 días delante de Goliat, un ejército y su rey puesto a prueba, bajo análisis, no delante de Goliat, sino delante de Dios, delante de Jehová. Él queriendo ver si en este tiempo de aflicción, en este tiempo de guerra, alguien se levantara dentro del pueblo, alguien mirara la cosa como realmente era. Goliat estaba desafiando a Jehová y nadie se levantó para enfrentarlo. Un joven pasó la prueba, David. El rey Saúl no la pasó. El ejército no lo pasó. En nuestras vidas como cristianos, la batalla no es contra carne ni sangre. La batalla es espiritual. Y Jehová está buscando a uno que va a pasar la prueba. Ver las cosas desde su punto de vista. Declarar como aquel profeta, heme aquí, envíame a mí. Nosotros bajo prueba, bajo el análisis, el ojo de Dios, ¿será que pasamos la prueba? Mirando las cosas como Él las mira, enfrentando la batalla, no la física, sino la espiritual. Vamos a estudiar ahora la historia de Jonás. Y si quiere leer toda la historia de Jonás, lo puede encontrar en el libro de Jonás del capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 4, versículo 11. La historia de Jonás en verdad tiene que ver con la ciudad de Nínive. Y vamos a notar cómo en esta historia los 40 días o la cuarentena se aplica muy bien. En Jonás capítulo 3, versículo 4, encontramos lo que Jonás hizo. Dice, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Ahí está la cuarentena. Ahí están los 40 días. La ciudad de Nínive puesta a prueba. La ciudad de Nínive bajo análisis. Y cómo iban a reaccionar. Notamos en capítulo 1, versículo 2, que Dios tenía el ojo puesto en Nínive. Y le dice a Jonás, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Luego en capítulo 3, versículo 2, cuando Jehová le manda por segunda vez a Jonás, dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Jehová había visto a Nínive, y él sabía lo que estaba pasando, pero ahora tienen oportunidad. Versículo 3, se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y es ahí donde Jonás empieza a predicar, empieza a pregonar, empieza a proclamar el mensaje. De aquí a 40 días, Nínive será destruida.
¿Cómo va a reaccionar la ciudad bajo esa cuarentena? Ya miraremos la reacción de ellos al escuchar este mensaje. En esta historia de cuarentena, vamos a notar también la reacción. Y otra vez son dos reacciones. Un grupo de personas reaccionan bien y un grupo de personas reaccionan mal. Y así es la cuarentena, así son los 40 días. Es puesto a prueba, es un análisis. Y al otro lado salimos de una manera o de otra. En Jonás capítulo 4, versículo 2, Jonás dice, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Y aquí tenemos la reacción de Jonás. Y fue una mala reacción. Jonás, y no sabemos exactamente por qué, pero Jonás quería que Dios juzgara a Nínive, que destruyera a Nínive, que dejara a Nínive totalmente aniquilado. Y cuando Dios perdona a Nínive, Jonás se enoja. Entonces, en estos 40 días, aunque él era el predicador, aunque él era el mensajero, ¿qué podemos ver de Jonás? Realmente él falló la prueba. Él no pasó el análisis. En el capítulo 3, versículo 9, notamos la otra reacción. La reacción del rey, la reacción de su pueblo. Ellos, al escuchar la advertencia y al estar en esta cuarentena, reaccionan. Y dice el rey, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Ellos se tiraron en las manos del Dios de misericordia, reconociendo que realmente habían pecado, reconociendo que realmente andaban mal. Y cuando Dios puso en sus caras lo que les esperaba, se despertaron, reaccionaron bien. Desde el rey hasta el más bajo, todos reconocieron esa necesidad de arrepentirse delante de Dios y darle a Él la razón. En capítulo 3, versículo 10, Dios vio lo que hicieron. Dios reconoció el arrepentimiento genuino, la buena reacción de aquellos, cuando puesto bajo prueba, bajo análisis. Él miró la reacción de ellos, que cuando sus vidas fueron puestos por delante como en un espejo, ellos entendieron que andaban mal. Ellos entendieron que habían pecado y se arrepintieron, desde el rey hasta el más bajo. Y Dios, bueno, Él se arrepintió del mal que había dicho que les haría. Él detuvo su juicio en ese momento. ¿Por qué? Porque ellos se convirtieron de su mal camino. Ellos se arrepintieron de verdad. Y esta es la reacción que Dios espera cuando uno está puesto a prueba. Cuando uno tiene su camino examinado bajo análisis y la evidencia está puesta por delante, Dios quiere que reaccionemos así. Versículo 11 del capítulo 4, Dios dice, no tendré yo piedad de Nínive. Y es cierto, Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos vengan al conocimiento de la verdad. Le da gozo a Él cuando el ser humano puesto a prueba reconoce cómo es y le da a Dios la razón. A Dios le encanta que cuando el ser humano está puesto bajo análisis, que reacciona y le da a Él toda la razón. Y es lo que encontramos en esta historia. Un rey y su pueblo, arrepentidos, ya reaccionaron bien, y ellos sí salieron bien de la cuarentena de los 40 días. Mientras que el predicador, Jonás, ya no salió bien, salió mal. Él no esperaba, no quería la salvación de Nínive, más bien quería su destrucción. Ahora, la historia de la cuarentena en el libro de Jonás no termina ahí en el libro. El Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento
en los evangelios hace referencia a esta historia. Entonces, por un momento, vamos a tirarnos más adelante y vamos a hablar de la generación que vivió en el tiempo de Cristo. Y vamos a notar también su reacción a la cuarentena, a los 40 días. En el libro de Lucas capítulo 11, versículo 30, el Señor Jesucristo dice algo de suma importancia. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. Ahora el Señor Jesucristo en los evangelios usa el ejemplo de Jonás de los 3 días y las 3 noches como una señal para el pueblo. Pero quizás aquí también podemos hacer un enlace con lo de los 40 días. Y como Jonás predicó a Nínive que en 40 días el pueblo, la ciudad iba a ser destruida, también este mismo mensaje de destrucción le tocó a la nación de Israel, que ellos también iban a ser destruidos. ¿Pero qué hicieron? El Señor Jesucristo notó la dureza del corazón del pueblo, y como ellos no querían escuchar, no querían oír el mensaje, no querían arrepentirse. Y esto el Señor lo determina cuando en Mateo 12:41 dice que los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación, indicando que hay una contradicción, hay algo opuesto, hay 2 reacciones totalmente diferentes. Recordámonos que los hombres de Nínive se arrepintieron cuando Jonás les predicó, pero esta generación de la cual el Señor está hablando, no se arrepintieron. Y un profeta más grande que Jonás estaba allí. El Señor Jesucristo, el Mesías que tanto esperaban, allí estaba. Y él sí pasó más que 40 días hablándoles, diciéndoles, y no se arrepintieron. Entonces, en un sentido también, esta generación, aunque no pasaron literalmente la cuarentena, los 40 días, sí reaccionaron mal. Y cuando ellos fueron puestos a prueba, cuando ellos fueron puestos bajo análisis, no salieron bien. Entonces, no solamente Jonás salió mal de la cuarentena, los judíos en la venida de Cristo salieron mal. Él vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. Entonces, resumiendo, la cuarentena, los 40 días en el libro de Jonás. Allí encontramos a un rey y a su pueblo. Ellos pasaron la prueba. Ellos escucharon el mensaje de advertencia, el mensaje de destrucción, y reflexionando, reaccionaron bien. Y salieron al otro lado con un temor de Jehová, con una apreciación de aquel quien a pesar del castigo que les había prometido, al ver su arrepentimiento, les perdonó y les mostró su misericordia. Pero al otro lado tenemos una reacción del profeta Jonás, quien predicando el mensaje de castigo, de destrucción, no quiso. Y al final se enoja cuando el Señor perdona a la ciudad de Nínive. Y él salió de la cuarentena enojado. Y más adelante, con el enlace al Nuevo Testamento con la nación de Israel, también el Señor refiriéndose a Nínive y el arrepentimiento de aquellos hombres y la falta de arrepentimiento de la nación de Israel cuando Él llegó y vivió entre ellos, se mostró a ellos, les enseñó, les dio milagros, señales, y no quisieron arrepentirse. Y ellos también de la prueba salieron mal. Y otra vez vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron. Para nosotros, cuando leemos la palabra de Dios, ¿qué es lo que tenemos? ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo salimos al otro lado? Cuando Dios nos habla y nos da su mensaje, ¿cómo reaccionamos?
Terminando la primera parte de este estudio sobre los 40 días o la cuarentena, miramos ahora a nuestras vidas. Los tiempos de pruebas o análisis que pasamos. Claro que no siempre son de 40 días. A veces son mucho menos. A veces son mucho más. Pero el proceso y el propósito es igual. Puesto a prueba, bajo análisis. ¿Para qué? Para ver cómo reaccionamos. Para ver cómo salimos al otro lado. En la historia de los espías, ¿cuál fue el propósito? Ver si el pueblo iba a confiar en Dios. ¿Será que las pruebas en nuestras vidas nos estimulan a confiar más y más en nuestro Dios? En la historia de Goliat, ¿cuál fue el propósito? Ahí el propósito fue ver las cosas como Dios los mira. ¿Y será que los tiempos de pruebas en nuestras vidas es que cambiamos nuestra forma de ver las cosas para que las miramos como Dios las mira? En la historia de Jonás, ¿cuál fue el propósito? Bueno, ahí fue apreciar los atributos de Dios. Y en los tiempos de pruebas en nuestras vidas, ¿será que podemos aprender más y disfrutar más los atributos de Dios? Entonces la cuarentena, los 40 días, un tiempo de prueba, un tiempo de análisis, pueden tener muy buenos resultados. Pero esto depende de nuestra perspectiva, de nuestra actitud. Y espero que meditando en estos puntos, podemos ver que Dios ha trabajado y sigue trabajando en nuestras vidas para que seamos como Él quiere que seamos y hacemos lo que Él quiere que hacemos. Que el Señor bendiga su palabra. El tema de este estudio es la cuarentena.